Continuamos analizando el contenido de la Biblia, donde cuando uno estudia la palabra de Dios, la Biblia, nos damos cuenta que el contenido de la Biblia, el tema principal es el Señor y Salvador Jesucristo. Toda su obra, todo su ministerio, todo su trabajo, todo el plan divino ejecutado de una forma magistral por el Señor y Salvador Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a empezar a ver al, al Señor Jesucristo en las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Ya hemos avanzado algo, todo del Antiguo, y vamos en el Nuevo Testamento como la figura principal es el Señor Jesucristo. Sin Jesús no hubiese habido palabra, sin Jesús no hubiese habido apóstoles, discípulos, no hubiese habido iglesia, no hubiera promesa, no hubiera esperanza de vida eterna, porque Dios depositó la promesa y la esperanza precisamente en el Salvador del mundo, que es el Señor Jesucristo. Y todos los que estemos unidos a Él, pues tenemos esa esperanza. Nos asimos a lo que es la esperanza y por Él vivimos, en Él nos movemos, en ese ambiente espiritual que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra para darnos esa salvación. En las cartas paulinas encontramos a Jesucristo. Solamente vuelvo a mencionar, y muchas veces hemos mencionado a través de estos pequeños videos, que solamente estamos utilizando algunos extractos de la palabra, no los que más nos convengan, ¿no? Sino los que más reflejen a Jesús de una manera clara, aunque toda la palabra lo refleja. Pero de acuerdo al estudio estamos utilizando algunos pasajes en cada sección. En otro estudio pues utilizaremos otros pasajes y así en forma sucesiva hasta que terminemos este estudio, iniciamos otro estudio, porque pues nunca vamos a terminar de estudiar la Biblia, aunque tengamos 1000 años, 2000 años, nunca terminaremos de entender y de estudiar y de analizar y de desarrollar toda la palabra de Dios, porque entre más le va uno estudiando, va uno más a la profundidad de la palabra. Jesucristo en las cartas paulinas, en la carta a los romanos, se presenta el apóstol Pablo la palabra como el único que puede justificar. Nadie más puede justificar más que el Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20 al 25, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Las obras de la ley, como lo que es el diezmo, como lo que es el ayuno, aunque el ayuno ni siquiera era una obra de ley, era una costumbre de los judíos, que Dios la reguló, como el sábado, si es una ley del Antiguo Testamento, el diezmo, si es una ley del Antiguo Testamento. Pero aunque se practiquen esas cosas, aunque alguien las quiera hacer, esas cosas no los van a justificar delante de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sabemos que no matarás, sabemos que no codiciarás, no codiciarás a la mujer ajena, y todo lo que el primer y gran mandamiento: adorarás a tu Dios sobre todas las cosas, no te das imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Por medio de esa ley, de esos mandamientos, conocemos lo que es pecado, pero no para justificarnos. Toda la palabra tiene un sentido, y que tenemos que ubicarlo en cada situación por la que estemos viviendo. En este caso, para hallar la justificación delante de Dios, necesitamos a Jesucristo. Nadie más nos puede justificar. Y Jesús vino precisamente al mundo para traernos esa justificación, anunciado desde antes de la creación del mundo. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios es Jesús, testificada por la ley y por los profetas. Todos ellos, la ley y los profetas, hablaron de Jesucristo, como ya hemos mencionado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, es decir, todos los seres humanos hemos pecado, todos, nadie puede decir que no haya pecado. Quien diga que una persona no ha cometido pecado, está diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que todos pecaron, y que dice ahí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos los seres humanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El rescate, la redención es el rescate que vino a ejecutar el Señor y Salvador Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesucristo es el único que puede justificar delante del Padre, y es el único que nos puede tener de una forma
que Dios se agrade de nosotros, solamente por medio de Jesucristo. También es el único en el cual no hay condenación, dice la misma carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Si uno está en Jesús, no recibirá uno condenación. ¿Cómo estamos en Jesús? ¿Cuándo estamos en Él? ¿Cómo vivimos en Él? ¿Cómo podemos ser parte de Jesús? Bueno, cuando andamos en nueva vida. Cuando morimos al pecado, resucitamos. Cuando hemos sido crucificados en Él, resucitamos en Él y andamos en nueva vida. Esto es cuando ejecutamos el bautismo bíblico. De ahí que el bautismo que se realiza en otro tipo de grupo religioso, al no ser un bautismo bíblico, no pueden pensar, creer que están con Jesús, porque lo que es el bautismo es la sepultura, morir completamente al pecado y andar en nueva vida. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para no tener ninguna condenación del fuego eterno, del tormento, del infierno, tenemos que estar en Cristo Jesús. ¿De qué manera? Bautizándonos, solamente que sea un bautismo bíblico, de acuerdo a lo que Dios lo manda. Los que andan, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, solamente los que están en Cristo Jesús no recibirán condenación. Y también lo que nos dice el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, como cartas paulinas, es de que Jesucristo es el único que intercede por nosotros. La Biblia nos menciona que el único que está a la diestra del Padre es el Señor Jesucristo. La Biblia nos menciona que el único que ha subido al cielo es aquel que descendió del cielo. Es el único, Jesucristo es el único que está a la diestra del Padre, en el trono de la gloria del Padre. Por ello es el único que puede interceder por nosotros. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y es el único que puede interceder por nosotros, porque es el único que está en el cielo. Nadie más está en el cielo. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan, capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es el único que está en el cielo. No hay apóstoles, no hay... la Madre de Jesús aquí en la tierra no está en el cielo, los apóstoles tampoco están en el cielo, los profetas tampoco están en el cielo, nadie está en el cielo todavía, porque para estar en el cielo o estar en la condenación del fuego eterno en el infierno, se tiene que pasar por el juicio. Pero en este momento el único que está en el cielo a la diestra del Padre es el Señor Jesucristo, y es el único que puede interceder por nosotros. También Jesucristo es el único que se predica, o lo que se predica es a Jesucristo mismo. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23, pero nosotros, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo único que se predica para salvación, hay muchas personas que predican otra situación, otros ni siquiera predican Biblia. Lo que se predica para salvación es a Jesucristo crucificado. No se predica, y para salvación precisamente se predica la obra de Jesucristo, que ejecutó en la cruz para darnos salvación. Para poder salvarnos, Jesucristo tuvo que morir. En ocasiones no se predica mucho en lo que es la iglesia de Cristo el nacimiento de Jesús, porque lo que importa es cuando ejecutó de manera obediente el plan divino de Dios para traernos salvación. Jesucristo puede haber nacido, aunque hubiese nacido de una virgen, pero si no hubiera muerto él y que él mismo quiso dar su vida, nadie le dijo, la madre aquí en la tierra no le dijo, oye, da la vida por el ser humano. No se lo dijo. Él no intercedió por el ser humano. Los apóstoles tampoco. Antes Pedro no quería que fuera a Jerusalén para que no padeciera esto. El Señor Jesús le dice, aléjate de mí porque me eres tropezadero. Incluso le dijo por ahí que procedía del diablo. Pero nadie le dijo a Jesús que fuera a morir para el perdón de pecados, porque nadie lo sabía. Ese era el plan divino. Nadie sabía
que Jesucristo tenía que morir para traernos salvación. Por eso ningún ser humano se lo pudo haber ofrecido o mandado u ordenado, solamente el Padre, porque ese era un plan eterno, el plan de Dios, que nadie, ningún ser humano lo sabe. Al ser humano no le corresponden los sazones ni los tiempos de Dios, solamente eso le pertenece a Dios. Por ello aquí en el sacrificio de Jesucristo, ser humano no entró, y eso es lo que se predica. No predicamos tanto el nacimiento porque el Salvador del mundo iba a venir, eso ya estaba profetizado, pero lo que predicamos para salvación es la crucifixión. Si Él mismo no hubiera querido morir en la cruz, como Él así lo quiso, no hubiera dado salvación al ser humano, no hubiera dado salvación al alma, no hubiera oportunidad de vida eterna. Dice ahí, primera carta a los Corintios, que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y Jesucristo es el único en quien se hace comunión. No se hace comunión con los apóstoles, no se toma el cuerpo de los apóstoles, de la madre de Jesús aquí en la tierra, de nadie más que el cuerpo de Jesucristo, porque es el único Salvador. Dice la Biblia, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estableció el nuevo pacto del Señor Jesucristo en su sangre, cosa que ningún ser humano lo puede hacer. Y es el único en quien se hace comunión cada primer de la semana, participa uno del pan sin levadura, el fruto de la vid, para hacer comunión con el Señor Jesucristo, y la sangre de Jesucristo limpia todo pecado, dice la primera carta de Juan. También el Señor Jesucristo es el único que ha resucitado, nadie más. Jesucristo resucitó a algunas personas aquí, a Lázaro, a dos jóvenes, pero volvieron a morir. Y Jesucristo, cuando resucitó para nunca volver a morir. Es el primero que ha resucitado y es el único que ha resucitado. Nadie más ha resucitado a Jesucristo. Todas las almas de los seres humanos están en el resguardo, en el lugar de las almas, conocido como el Hades. El Hades tiene dos divisiones: el lugar de los santos, de los que obedecieron a Dios, y el lugar de los impíos. Y cuando sea el juicio, cuando sea la terminación de los tiempos, que termine la tierra, entonces el Hades va a depositar las almas de todos en el tribunal de Jesús, y Jesús va a emitir el juicio, y aquellas almas que fueron obedientes, entendemos ahí como los apóstoles, los discípulos, su madre aquí en la tierra, todos los que uno pueda entender, que lo podemos entender, pero solamente Dios sabe quiénes serán salvos. O sea, lo podemos entender de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si nosotros somos obedientes, también cuando vayamos a morir físicamente, estaremos en ese mismo lugar donde están todos ellos, y cuando sea el juicio, pues estaremos delante de la presencia del Señor Jesucristo, y de ahí recibiremos, cuando morimos, vamos al lugar llamado como el paraíso, el seno de Abraham, pues iremos a la vida eterna, si no iremos a condenación. Y Jesús es el único que ha resucitado. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 20, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si no hubiera resurrección de Jesús, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, todos los que murieron antes de Cristo, aunque hubiesen obedecido a Cristo, si Él no hubiese resucitado, estuvieran perdidos. Todos, profetas, apóstoles, todos los que siguieron a Jesús, y todos los que sirvieron de instrumento de Dios para traer a Jesús también. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron, es un hecho. Es decir, el primero que ha resucitado para no volver a morir jamás, y el único que ha resucitado fue el Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo nos menciona, al menos en la carta a los Romanos y la primera carta a los Corintios, como a Jesucristo como el tema principal de la Biblia en las cartas paulinas. Dios los bendiga.